Buenos días. Dios me los bendiga. Días de gloria, hermanos. Yo no sé si es un sentir mío personal o es un sentir general, pero el Señor está haciendo grandes cosas en estos días. Bendito sea el Señor que cada día nos colma de sus beneficios. Estamos hablando de la consolación, uno de sus tantos beneficios que trae a nuestras vidas y de vital importancia y totalmente necesario. ¿Y por qué? Porque hemos estado hablando de aflicciones y de sufrimientos, de dolor, que es el común denominador para todos los hombres. La aflicción es eso. El Job dijo: brega es la vida del hombre, y que como las chispas se levantan por el aire, así el hombre nace para la aflicción. La aflicción entró al mundo de la mano del pecado. Así que tenemos que vivir con ese sentimiento, es decir, con la realidad de que la vida no es jauja y que todo lo que está por delante, a pesar de que vamos a ir de gloria en gloria como iglesia, hemos tenido días de gloria y vamos a seguir teniéndolos, a pesar de los pesares y por más que le duela al diablo. Sabemos que el diablo tiene o le queda poco tiempo y que ha descendido a nosotros con gran furor e ira, pero sí que no sé qué pasa. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos recursos en Dios para combatir el dolor y la aflicción y el sufrimiento. En Salmo 119, versículo 49 y 50 dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tenemos un agente paliativo para el dolor. A nadie le gusta sufrir y a nadie le gusta el dolor y a nadie le gusta vivir afligido. Pero esto es el común denominador de todos los hombres, reitero. Va a haber brega y va a haber dolor. Lo bueno de todo esto es que tenemos recursos. La palabra de Dios es un agente paliativo. Es decir, cuando Dios te habla en medio de tu turbulencia, es cuando encuentras el descanso y el reposo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es un versículo, como decía ayer Gorka, simplemente, sino es un versículo que toma otro agente paliativo que se llama Espíritu Santo y la aplica en tu alma, en tu corazón, produciendo la sanidad y el consuelo que necesitamos. En medio del horno de fuego, Dios se hace presente y viene a consolarnos. Dice la palabra de Dios que en Proverbios 12, 18, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. De esto un claro exponente son los amigos de Job, a los que él llama consoladores molestos. Hombres que ministran pero para condenar, no para sanar o liberar o consolar. Son bien legalistas y no hacen otra cosa que agravar la situación de dolor y sufrimiento, que era lo que estaba pasando en la vida de Job. Por eso les dice: consoladores molestos me sois. Sin embargo, hay hombres cuya boca
aplica el bálsamo santo para la sanidad de las heridas. Las heridas del alma, que son las que más difíciles son de sanar porque no se ven. Pero el Espíritu de Dios vino sobre Jesús para libertar al cautivo y para sanar toda dolencia. Esas dolencias que están en el corazón, en el alma, y que no queremos que se vean, porque nos ponen en evidencia y nos van a colocar en una situación quizá de burla o de señalarnos con el dedo. Y no tenemos alivio alguno, porque por vergüenza o temores, otras cuestiones, guardamos esas afecciones del alma, esas dolencias, y no las llevamos a Jesús. Y así es como hay personas que se consuelan diciendo, siempre que llueve escampa, y usan ese refrán como diciendo, bueno, esto tiene un tiempo. Y bueno, desde el punto de vista natural, claro que cuando llueve después escampa, pero ¿y qué desde el punto de vista espiritual? A veces la tormenta arrecia, lo que es una lluvia se convierte en una tormenta tropical y agrava la situación, porque no se ha confesado, porque no se ha buscado ayuda y soluciones para ser liberado de la aflicción, sufrimiento, dolor, sea el que sea. El tiempo todo lo cura. Eso no es verdad. El tiempo todo lo cura, sí. Si tú dejas una abierta herida y no la sanas, no la curas, el paso del tiempo va a obrar para mal, porque esa herida se va a infectar y la infección puede llevarte a que ese miembro, sea el que sea, coja gangrena y tenga que ser amputado. Así que no podemos hacer apología refranera diciendo siempre que llueve escampa, es una cuestión de tiempo. No, hay que ir enseguida a la fuente para liberar consolación. David decía, todas mis fuentes están en ti. La fuente de la consolación, de esa fuente David bebía. Necesitaba una consolación, pero porque estaba bajo el castigo, la disciplina de Dios. La disciplina, eso que tanto rechazamos y que resistimos y que no queremos pasar por ese trance, es totalmente necesaria para la consolación y la restauración. David pecó, así que el Señor escondió por un tiempo su rostro de él. David dejó de sentir la presencia de Dios y en esa disciplina clamaba como el ciervo por las corrientes de las aguas y buscaba insistentemente la restauración de un espíritu recto en él. Señor, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. David, que había disfrutado, que había tenido la experiencia de la presencia de Dios en su vida, ahora perdida, suspiraba por la restauración. Pero iba a la fuente de la consolación y clamaba, y los sacrificios de Dios son siempre el espíritu quebrantado. David estaba quebrantado. El quebranto no es malo, es un método que Dios usa en determinados momentos para hacernos más humildes, más dóciles, menos bravíos, menos soberbios. El quebrantamiento nos hace agachar la cabeza y dejar la altivez. Pero también el quebranto hace posible que Dios se haga cercano a nosotros. Yo habito, dice el Señor, en las alturas y en la santidad y con el quebrantado de espíritu, de corazón.
Alguien me dijo, estoy quebrantado. Dije, bueno, claro, yo te puedo decir que Dios está entonces muy cercano a ti. No te preocupes, de su presencia van a venir tiempos de refrigerio para ti, pero claro, no pretendí ser consolador molesto, simplemente decirle, si estás pasando por un proceso de quebranto, no te preocupes, que la realidad de su presencia se va a hacer evidente en tu vida. Y vas a ser consolado y confortado, y renovado, y restaurado, y potenciado nuevamente. Así que en esa situación no podemos bajar la guardia ni rendirnos. Hay que esperar, y toca esperar a veces, que vengan esos tiempos de refrigerio para impulsarnos nuevamente. Aleluya. Consoladores molestos, que tienen en el humanismo su fuente de inspiración para consolar con palabras vacías y huecas. Estos que dicen, consejo tengo que para mí no vendo. O, perdón, consejo vendo que para mí no tengo. Palabras huecas y vacías. Palabras de su propia cosecha. Hay personas que en su desesperación buscan malos referentes, malos consejeros. Personas que están ciegas, y un ciego nunca puede guiar a otro ciego. Yo me echo a veces las manos a la cabeza cuando alguien me ha venido a decir, mira, tenía un problema, pero fulanito me lo ha solucionado. ¿Quién? ¿Fulanito? Digo, pues vas arreglado. ¿Por qué un ciego no puede guiar a otro ciego? La palabra dicha como conviene, qué buena es. Esa palabra es la que sale directamente del corazón de Dios, de su boca a tu boca. David decía en su salmo, Él es el que sacia de bien mi boca. Cuando Dios te habla directamente al corazón, ya no hay resistencia, ya no hay aflicción ni dolor. Todo pasa así, en un abrir y cerrar de ojos. Hace 5 años ingresaron a uno de mis hijos, que le tengo un amor especial porque es discapacitado. Durante 3 meses pasamos un calvario mi mujer y yo. Dios nos quebrantó a través de ese hijo. Dios quería tratarnos y yo me preguntaba el por qué. Alguien también ha dicho que le entró queja contra Dios. Yo me enfadé con Dios, claro que sí me enfadé. Lloré lo que no estaba escrito. Ni una sola lágrima ya salían de nuestros ojos. Llorábamos desconsoladamente porque en 3 meses que estuvo ingresado le intervinieron quirúrgicamente 8 veces. Vimos pasar la camilla para entrar en el quirófano para abrirle la cabecita y injertarle una válvula. Y ninguna de esas veces que entró en el quirófano y le operaron servía. Estábamos desesperados. Llorábamos y llorábamos de ver a esa criatura inocente y que pasar por nosotros, nos despedíamos de él. Y luego, durante toda la intervención, llorábamos y orábamos y llorábamos y orábamos. Y pedíamos al Señor misericordia y compasión. Necesitábamos algo que nos consolara, porque el sufrimiento y el dolor era indecible. Así que, después de un tiempo, Dios me habló. Yo estaba enfadado con él. Le preguntaba una y otra vez por qué, o por qué no me lo haces a mí, incluso. Y no encontraba respuestas. Y pasaban los días y otra operación, otra vez cirugía. Durante 30 días, 8 intervenciones, con el riesgo que conlleva abrir la cabeza. Hasta que, al final, Dios me habla a través de las palabras del apóstol Pablo.
que decían, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces yo lo interpreto de esa forma y digo, Señor, es tuyo, no es mío, yo lo he recibido de tu mano, así que bendito sea tu nombre. En la aflicción, en el dolor, tenemos dos opciones. Una es renegar de Dios, maldecir o bendecir. Y no es fácil bendecir cuando estás lleno de dolor. Lo haces por fe. Lo haces reconociendo que Él es soberano y dueño de todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cuando me vino esa palabra, yo dije, lo entregué y dejé la resistencia y se me quitó el enfado. Y cuando eso ocurrió, ¿sabes lo que pasó? Nos dijeron un tiempo antes que ya no había solución para él, que tenía toda la cabeza llena de callos, porque desde que nació yo no sé cuántas veces la han operado, muchísimas, y cada intervención pues le ha dejado una cicatriz en la cabeza. Así que nos dicen los médicos, si no reacciona con esta última válvula, no contéis con él. Y nosotros ya teníamos paz y habíamos aceptado esa situación y lo habíamos entregado al Señor. Pero no sabíamos todavía que Dios estaba diseñando la solución para mi hijo. Así que cuando nos dicen si sale adelante bien o si no, en esa alguien viene diciendo hay un sistema nuevo que ha aportado la ciencia y es una válvula que se injerta en la espalda, pero es tan novedoso que todavía no sabemos cuál es o cuál será el resultado. Así que volvieron a meterle en el quirófano, le quitaron la válvula, la octava que no funcionaba, o la séptima, y le metieron en el quirófano para hacerle una incisión en la espalda e injertar una válvula y probar a ver qué tal. Dios estaba detrás diseñando la solución para mi hijo, para una solución futura y más prolongada. Ya no teníamos que entrar cada año al quirófano, casi. Cada año tenía que entrar para ponerle una válvula. Llevamos 5 años con esta válvula a la espalda, ha funcionado una bendición y está a tope. El chaval está a tope. Me acuerdo siempre y me acordaré siempre de esa palabra. En mis días de aflicción funcionó. Funcionó. Dios, cuando vio que mis rodillas se doblaron y que me rendí y no había oposición ni resistencia, entonces dijo, ahora es mi tiempo, es mi momento, voy a hacerlo. 5 años, aleluya. Después de la muerte del Señor en la cruz, los discípulos quedaron abatidos y desconsolados. No esperaban un final así. Y esto afectó el llamado de Dios para ellos de ser pescadores de almas y volvieron nuevamente a Galilea. ¿Te has preguntado por qué el Señor, después de resucitar, no ascendió al Padre hasta que no pasaron 40 días? Tenía trabajo por hacer. Tenía que confirmar los ánimos de los discípulos y tenía que consolarlos, sobre todo o principalmente a Pedro, por su traición. Así que dejan sus ministerios y se van a sus antiguas faenas, a sus antiguos oficios. Y allí llega Jesús en el norte de Israel, en la región de Galilea, y están en el mar de Galilea pescando. Y sabéis, el resultado fue frustrante. No pescaron nada en toda la noche. Y eso es lo que pasa cuando el trabajo que hacemos no está hecho en la voluntad de Dios.
No era voluntad de Dios que se fuera nuevamente a pescar tilapias. Pescadores de almas les llamó. Así que llega el Señor y confirma los ánimos de los discípulos y consuela a Pedro por su traición, haciéndole confesar 3 veces, las mismas veces que le negó. Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo. Estas palabras confrontaron, digamos, la estupidez de aquel, la necedad del momento de Pedro cuando lo negó. Señor, estos se van a abandonar, todos se van a escandalizar, pero yo no. Pedro estaba muy seguro de sí mismo. Cuando el Señor le dice la primera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Ya no replica, ya no rechista, ya no contiende. Ya dice, Señor, tú lo sabes todo. Pedro, ¿me amas? Más que esto, Señor, tú sabes que te amo. Ya no dice, hombre, tú ya sabes que yo siempre por encima de todo el resto. Tú lo sabes todo, Señor. Aquel Pedro, pescador, si no hubiera sido ministrado por el Señor, si no hubiera sido consolado por su traición, hubiera llegado a la amargura, frustrado y sin porvenir alguno. Pero al ser consolado y ministrado por el Señor, se convirtió en lo que el Señor había determinado. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Un gran apóstol para la gloria de Dios. Amén. El Señor sabía cómo estaban los corazones de sus discípulos. Sentimiento de fracaso, temores porque se había empezado a levantar una persecución y pensaban, si al Señor le han crucificado, a ver qué nos va a pasar a nosotros, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Así que tenían miedo y tenían temores y además un profundo sentimiento de fracaso. Tenían que ser consolados, tenían que ser ministrados. Sentimientos de orfandad, a pesar de que les había hecho la promesa, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Les hizo la promesa de mandarles el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo. Y aún así, estaban desconsolados, abatidos, apesadumbrados, sin ningún horizonte. No, estaban rendidos a la evidencia. Las últimas palabras del Señor antes de acudir al cielo son el acicate, como fue el acicate para ellos. Son el acicate para nuestro consuelo y esperanza. Jesús les dijo, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y esto no es una frase hecha, estas palabras son muy reveladoras y cuando uno vive la realidad de su presencia en Él, esto transfiere una gran seguridad y confianza. Lo que venga por delante, Él está conmigo. Una hermana ha puesto, que el Señor te bendiga, estoy orando, y sabes que el Señor está siempre contigo. Digo, mira qué chute de ánimo me ha dado la hermana. Y es una realidad. Dios está conmigo, pero también está contigo. La fidelidad de Dios respalda esa gran verdad. Emmanuel es Dios con nosotros. Él no nos va a dejar huérfanos ni nos va a dejar solos. Él nos va a acompañar siempre y va a estar con nosotros en las duras y en las maduras.
A pesar de que no lo veas y que no lo sientas como le pasó a David, clama, 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 porque Dios te va a restaurar y Dios te va a consolar. Dios llamó a Moisés para liderar al pueblo de Israel en su peregrinaje a la tierra de Canaán. Cuando Moisés calibra la naturaleza de su misión, se llenó de angustia. ¡Wow! Dice, guiar a través del desierto a un pueblo rebelde y contradictorio. Esto no va a ser tarea fácil. Y claro que no fue tarea fácil. Así que Moisés le pone una condición, una sola condición a Dios. Puede parecer un atrevimiento, pero yo creo que estaba en condiciones de pedirle al Señor que su presencia fuera con él, la acompañara. Si tu presencia no viene conmigo, yo de aquí no me muevo, Señor. A lo que Dios le respondió, mi presencia irá contigo y te dará consuelo y descanso. Amén. Hablamos de las pruebas que a veces también nos sorprenden y son duras y difíciles también. Pero ya sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que las pruebas tienen multitud de beneficios. Y ya también sabemos que en medio de las pruebas, sea la que sea, Dios va a estar con nosotros. Como estuvo con Daniel en el foso de los leones, en el horno de fuego. Isaías 50 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice que no vamos a pasar por las aguas de la prueba y de la aflicción, pero dice, yo estaré contigo. Y eso es una gran ventaja. Y si por el fuego, la llama no va a arder en ti, como pasó con Daniel, pero eso, querido hermano, hay que creerlo y hay que vivirlo como una realidad indiscutible. Dios está contigo. Y si Dios es contigo, nada contra ti. Que Dios te bendiga.